Buenas, empezamos directo, ¿vale? Os comunico con quién vamos a empezar el directo. En este caso tenemos a Amador García Ramos. No hay problema un poco también. Bueno, Buenas, Amador. buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú me escuchas bien o no? Yo sí te escucho perfectamente, ¿y tú? Yo te escucho también bastante bien, sí. Ujú. Vale. Hemos tenido éxito con eso. Sí, sí. Pues empezamos el lío. Bueno, os presento a Amador. Vale, Amador es... Si yo lo presento como compañero mío de promoción. Diré... Vamos, de la misma promoción, somos del mismo año, empezamos el mismo año, pero ya despuntaba desde el primer año y claro, a diferencia de otra gente, él terminó un año antes que el resto, si no recuerdo mal. ¿Terminaste antes también la carrera? Y Terminé hace un año antes. sí, además de ser licenciado en ciencias del deporte, creo que después estudiaste fisioterapeuta, ¿no? La parte de fisio, Sí, que pero estuvimos... o sea, acabé dejándolo Sí, ¿no? Yo me acuerdo para que ahí también... centrarme en la investigación. Sí, eso. Y bueno, y cuéntanos ya tú más sobre ti, sí, porque claro, tienes más de cierto no sé cuántas publicaciones, es decir, que ahí ya me pierdo un poco. Yo te seguía un poco el hilo hasta que ya vas por cierto y ya me pierdo. Pues yo sí, eso, como ha comentado Juan, soy licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada y cuando terminé la carrera me gustó mucho el tema de la investigación, siempre me ha gustado el entrenamiento de la fuerza y vi la posibilidad de unir como mis dos pasiones, el entrenamiento de la fuerza y con la investigación. Y desde que terminé la carrera tuve la oportunidad de conseguir una beca predoctoral, que es que te dan una financiación para hacer la tesis doctoral durante 4 años y eso me dio la estabilidad necesaria para poder ir formándome y haciendo las publicaciones. Y terminé la tesis doctoral en la Universidad de Granada y luego estuve 6 meses de estancia de investigación en Eslovenia, en la Facultad del Deporte de Ljubljana. He estado un año y medio también en la Universidad de Belgrado. Luego finalmente estuve 6 meses en Chile y ahora este febrero he conseguido una plaza de ayudante doctor en la Universidad de Granada y ahora tratando de ver si nos estabilizamos por allí podemos continuar ahora con el trabajo en casa. Ah, perfecto. A ver, tú has resumido más rápido que yo. Yo me hubiese ido mucho más. Bueno, pues empezamos un poco, si, bueno, para que no me conozca, yo simplemente soy también licenciado en ciencias de deporte y estoy más enfocado en el tema de la salud. Mi nombre es Juan de, y vamos a empezar porque sobre todo hoy muchas veces hacemos charlas más comunes, de que en las que yo intervengo bastante más, pero como pasó la última vez que entrevistamos a Paco, en este caso, como soy gente muy centrada en la investigación y demás, prefiero que sea más tipo entrevista y sobre todo porque yo entiendo un poco de a lo que te has dedicado, pero realmente no lo controlo al 100%. Así que, si quieres, empezamos por que nos defina un poco qué es el entrenamiento basado en la velocidad. Básicamente es como el entrenamiento de fuerzas y en ese tipo de entrenamiento basado en la velocidad lo que se diferencia es que a través de diferentes dispositivos pueden medir esa variable que es la velocidad y a través de esa medición hay muchas aplicaciones que puedes tener en tu entrenamiento, desde lo más básico que puede ser pues, evaluar la velocidad únicamente para darle feedback a la persona que está entrenando de forma que se motive pueda ejecutar a una mayor velocidad, que eso se ha visto que está asociado a una mejora superior en el rendimiento. Eso puede ser el nivel más básico, hasta ya a través de la monitorización de la velocidad, en la que se pueden prescribir tanto la intensidad como el volumen del entrenamiento. Entonces, básicamente el entrenamiento basado en la velocidad consiste en registrar a través de diferentes dispositivos esa variable y a través del registro de esa variable los entrenadores podemos modificar o controlar de una mejor manera el entrenamiento. Vale, entonces tenía otra pregunta que era, ¿lo usas? Pero básicamente lo uso ya la vi. Y ya Bueno, se puede ser un poquillo más detallado. Hay básicamente como cuatro usos. El más básico es la proporción de feedback, o sea, la persona que está entrenando, cuando está ejecutando su entrenamiento, pues le va dando feedback de la velocidad de ejecución y ese sería el uso más básico de la velocidad.
Luego también lo puedo utilizar para prescribir con qué carga va a entrenar la persona. Entonces la velocidad, pues por ejemplo, se ha visto que la velocidad está muy asociada a un porcentaje de la repetición máxima. Entonces tú como puedes prescribirle la carga para que el sujeto, la persona que está entrenando, empiece a una determinada velocidad. También la tercera aplicación sería para controlar el volumen, por ejemplo, el número de repeticiones que va a hacer en una serie o cuántas series va a hacer de un determinado ejercicio en función de cómo se comporta la velocidad. Y el cuarto uso, que no es tanto como entrenamiento, sino como evaluación, es que tú para ver los efectos que está teniendo tu entrenamiento sobre la persona que está entrenando, puedes monitorizar la velocidad ante una misma carga absoluta, antes y después de un determinado periodo de entrenamiento y ver que si ha aumentado la velocidad ante una misma carga, es que su rendimiento ha mejorado. Vale. Claro, que luego es verdad que puede haber a lo mejor otro uso, pero también ya sería como darle vuelta mejor al control de la carga, de por qué utiliza tipo de carga, sería ya profundizar bastante. Luego, generalmente, vale, esto es una cosa que me ocurre a mí, y no sé si hay más gente que se dedica más al tema de salud, es que cuando hablamos de entrenamiento basado en la velocidad, da la sensación de que casi todos los usos están enfocados al trabajo relacionado con el rendimiento deportivo. ¿Qué hay, por ejemplo, sobre esto en salud? Y si se ha empezado a estudiar, si no se ha estudiado, porque yo tengo mis cabas de para qué lo usaría, y como realmente, aparte de hacerlo, utilizo de esa manera, pero sin medirlo, como tal. Ahora te digo un poco cómo yo lo hago. Perfecto. O sea, la velocidad, como he dicho antes, es simplemente como algo que te permite medir una de esas variables y eso te permite prescribir el entrenamiento de forma más precisa. Lo que tú comentas es verdad que la mayoría de los estudios que han analizado el entrenamiento basado en la velocidad, pues han analizado pues normalmente estudiantes de educación física que son gente sano, sin ningún tipo de problema, y por eso puede pensar que está más relacionado al rendimiento deportivo. Pero, por ejemplo, si con ese tipo de población se ve que la velocidad está asociada a un porcentaje de la RM, pues lo mismo si tú vas a entrenar a alguien con una determinada patología, pues simplemente sabes que la velocidad le puede servir también a esa persona para prescribirle las cargas. O lo mismo, si quieres a un tipo de población, no quieres tener mucha fatiga en la serie, pues lo mismo la pérdida de velocidad también lo puedes utilizar para prescribir el número de repeticiones. Entonces yo diría que a nivel de salud solamente podría estar contraindicado, pues en el caso de que estés trabajando con alguien que tenga alguna patología y a esa persona no le interese hacer el ejercicio a la máxima velocidad posible. Si no te interesa, si puede ser contraproducente que realices el ejercicio a la máxima velocidad posible, no tiene ningún sentido monitorizar la velocidad cuando estás haciéndolo a una velocidad submáxima. Claro, o sea, yo creo que ahí es cuando a lo mejor en un problema neurológico, quizás no te interesa porque estás buscando un control del movimiento. Pero lo que tú has dicho, por ejemplo, a nivel de fatiga, yo que trabajo con gente con fibromialgia y con cáncer, nosotros nos centramos mucho en esto, en evitar, como estas personas vienen muy fatigadas, nos centramos mucho en no seguir aumentando esa fatiga. Entonces, sin utilizar realmente ningún aparato que nos mida la velocidad, lo que nosotros utilizábamos era lo que nosotros denominábamos el ojímetro. Claro, porque al final llega muchas veces en el que como no tienes ese material y la experiencia te da un poco ver cómo va bajando la velocidad. Entonces, si estás quitando sentadilla o algo y tú ves que a partir de la sexta o la séptima te está bajando la velocidad, pues sabes que ya te estás colando, quizás que pueda generar esa fatiga. Nosotros ahí no jugamos ni casi, vamos, sabes que estás perdiendo algo de velocidad seguro, pero que no jugamos con un 20, un 30%, no jugamos con porcentajes. En cuanto baja la velocidad, lo quita. Sí, en ese caso la ventaja sería de la velocidad, que es cuando termina el entrenamiento sabes pues qué estímulo le has dado a la persona que está entrenando. Porque cuando lo estás haciendo en el ojímetro, seguramente pues el entrenamiento puede ser igual de válido, pero no sabes si la persona perdió un 5, un 10, un 15, un 20%. O lo mismo, claro, si a la persona a lo mejor le quiere prescribir 3 series de entrenamiento contra 30 kilos, pues a lo mejor la primera empieza a 0,7 metros por segundo y luego ya la segunda serie empieza muy fatigado y está a 0,6 metros por segundo. Y eso a lo mejor tú no eres capaz de detectarlo con el ojo y un encoder pues te lo dice de manera fiable. Claro, sí.
también es verdad que, por ejemplo, que a nivel de salud yo veo, sí, a mí, hay una cosa que siempre lo he pensado, de que me gustaría ver ahí algún estudio, porque, claro, una persona con cáncer, por ejemplo, que está con quimioterapia, los días van cambiando. Entonces, sí es verdad que el control de la carga por velocidad sería muy interesante. Porque igual hoy lo ves y dices, ojo, es que hoy no se pueden hacer sentadillas, porque la velocidad de ejecución ya nada más que te está dando, sabiendo un poco los parámetros que hay, ya te puedes dar cuenta de que es que igual nada más que una sentadilla ya puede estar sucediendo, generando fatiga. Claro, sí, eso, la monitorización de la velocidad, parte de una de las cosas más importantes es que te permite ajustar las cargas en función de tus niveles de fuerza cuando llega a la sesión de entrenamiento. Entonces, gente sana incluso podría tener menos interés porque sus valores de fuerza, aunque cambia de sesión a sesión, pero va a cambiar menos que una persona que tenga determinadas patologías, me imagino, como las que tú me comentas. Entonces, en ese caso, incluso la medición de la velocidad puede ser más interesante porque esa gente presenta cambios más drásticos en su rendimiento de una sesión a otra. Entonces, al monitorizar la velocidad, pues lo puedes, aunque lo verás presencialmente sin necesidad de un encoder, pero lo puedes ver de manera. Sí, eso es. Nos pregunta Mauricio que el feedback en cuanto a pérdida de velocidad lo tienes con todos los dispositivos. O sea, gracias por la pregunta, Mauricio. El feedback, o sea, no con todos los dispositivos, en la mayoría de los encoders yo diría que sí, que en su mismo software te van diciendo pues la mayoría, pues la velocidad que hace en cada repetición, te la va dando en tiempo real y entonces tú ya puedes, en función de ese feedback a tiempo real que recibes, pues decidir cuántas repeticiones va a realizar. Yo diría que todos los encoders que yo he utilizado, todos la proporcionan. La única que eso que a tiempo real no lo proporcionen no tendría sentido para eso sería pues la aplicación MyLift de Carlos Balsalobre, que aunque se sirve para determinar la repetición máxima a partir de la relación carga-velocidad, pero como tienes que ir manualmente seleccionando cada repetición, pues ese uso de dar feedback inmediato, que es interesante para motivar a la gente y también para poder prescribir el volumen de entrenamiento, pues eso no lo tendría. Pero con los encoders prácticamente todos te las proporcionan. Y los acelerómetros, pues normalmente también. Claro, yo creo que el que tampoco te lo da era el aparato ese que se llamaba el push, creo que es. El que tú... Porque tú lo ves después. Es decir, no lo puedes estar viendo en directo. Entonces, como que tú lo haces y luego te lo puedes examinar para saber un poco si estás trabajando en la velocidad. Yo creo que ahora la nueva versión sí te lo da de manera directa, sí. Vale. Eso, otra cosa es cuánto de preciso sea lo que te da y que lo puedas utilizar con fundamento para prescribir el volumen de entrenamiento. Pero dártelo, te lo da. Chicos, si os parece, dejamos las preguntas. Es decir, vosotros ir preguntando, ¿vale? Pero las dejamos para el final, ¿vale? Y nosotros ahora después pasamos por ellas y la vamos realizando al final del todo, ¿vale? Así me la voy apuntando aquí. Listo. Pero bueno, paso yo a la siguiente preguntilla que tenía por aquí, que era, hilando con lo anterior, ¿vale? Hilando con el tema de la pérdida de velocidad, ¿qué importancia tiene cuando se va disminuyendo la velocidad? Y la utilización de esa pérdida de velocidad y sus diferentes usos, por ejemplo, si lo utilizas para controlar la carga, para saber que si trabajo un porcentaje más, un porcentaje menos de la pérdida, estoy trabajando como un tipo de fuerza u otro, pues saber por eso. O sea, por lo que se ha visto por estudios de investigación de otros grupos, es que normalmente cuando pierdes, o sea, eso se sabía de antes de utilizar la velocidad, cuando haces pocas repeticiones por serie y no fatiga el sistema nervioso, pues ese tipo de entrenamiento es más beneficioso para tipos de entrenamiento que se utilizan para mejorar la eficiencia del sistema nervioso, como orientado a la mejora de la potencia, mientras que cuando pierden más velocidad, que ahí en ese caso quizás sea menos interesante la monitorización de la velocidad, pues están más orientados a la mejora de la hipertrofia. Entonces, y estudios que han visto, pues eso, que perdiendo un 10, 15, un 20% de velocidad, tú mejoras el rendimiento neuromuscular en acciones que requieren alta producción de fuerza en corto periodo de tiempo, como un salto vertical, mejora más que permitiendo mayores pérdidas en la serie. Y lo contrario pasa con la hipertrofia. Cuando pierdes más velocidad, estás más cerca del fallo, pues se desencadena una mayor hipertrofia.
Entonces, la pérdida de velocidad básicamente en ese caso, pues te orientas para ver eso, cuánto quieres perder de velocidad en función de que quieras una adaptación más orientada al desarrollo de la potencia máxima o más orientado al desarrollo de la hipertrofia. Claro, por eso generalmente cuando se trabaja con atletas, casi siempre vas trabajando con poca pérdida de velocidad, porque lo que te interesa sobre todo es desarrollar la potencia. Vamos, con atletas depende de la disciplina, pero generalmente un atleta prefiere que sea potente a que sea que tenga una hipertrofia exagerada. Vale, pasamos a otra preguntilla, ¿vale? Pues, tengo aquí apuntado. Para los que nunca han oído hablar del tema de entrenamiento basado en la velocidad, ¿nos podría explicar cómo calcular la RM? Y entonces, ya que nos metemos en esto, explícanos también el método de que se utiliza los dos puntos relacionales. Entonces, este es un tema largo. Entonces, los primeros estudios que se hicieron, básicamente lo que hicieron es evaluar a muchos sujetos la relación entre el porcentaje de la RM y la velocidad. Y vieron que a nivel general existe una relación de que una misma velocidad representa aproximadamente el mismo porcentaje de la RM para todos los individuos. Entonces, pues dice que pues, si entrenas 0,7, pues eso más o menos equivale a un 75% de la repetición máxima en la sentadilla. Lo que pasa es que eso ya sí se han hecho más estudios y han visto cómo un mismo valor de velocidad suele representar diferentes porcentajes de la RM en función de diferentes factores, pues como el ejercicio, la forma en la que realiza el ejercicio, si hace solo concéntrico, hace con ciclo estiramiento-acortamiento. También se ha visto que hay diferencias entre sexos o también entre gente de diferente edad. Por ejemplo, pues se ha visto que las personas jóvenes a cargas relativas bajas tienen mayores velocidades que sujetos más mayores. Entonces, un mismo valor de velocidad no se debe traspasar al mismo porcentaje de la RM para todo el mundo. Entonces, lo que se han ido estableciendo son procedimientos para que cada persona pueda determinar su relación carga-velocidad individual y a través de eso estimar la repetición máxima. Entonces, eso básicamente, el procedimiento consiste en tú vas incrementando de manera progresivamente la carga, pues por 30 kilos la mueves a 1 metro por segundo, 50 kilos a 0,8, 60 kilos a 0,4. Entonces, cuando tú luego modelas con una relación lineal, la relación que existe entre la carga en kilos y la velocidad en metros por segundo. Entonces, te saldría una ecuación lineal específica para ti y luego la RM sería, aplicando esa ecuación lineal, sería la carga asociada con la velocidad de la repetición máxima. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros recientemente publicamos un resumen de los diferentes artículos que han evaluado la velocidad de la repetición máxima. Entonces, porque si no sabes cuál es la velocidad de la repetición máxima en el ejercicio, no puedes predecir la RM, porque la velocidad de la RM es específica del ejercicio. Por ejemplo, se sabe que está en 0,17 en press de banca, en 0,30 en sentadilla, y eso es específica para cada ejercicio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero estimar mi repetición máxima en press de banca, lo que hago es realizar ante diferentes cargas, repeticiones a la máxima velocidad posible, obtengo los valores de carga y velocidad ante diferentes cargas, y luego, con mi relación lineal que he obtenido, pues puedo estimar la RM mía como la carga asociada a la velocidad de la RM, que en este caso, como estamos en el press de banca, sería 0,17 metros por segundo. Y a lo segundo que me has dicho del método de 2 puntos, básicamente, la limitación del procedimiento que yo he dicho es que tardan más tiempo. Si tienes que sacar de tu relación carga-velocidad individual y tienes que hacer 7 cargas para sacarlo, es algo que no es práctico en el entrenamiento del día a día, sobre todo si quieres estimártelo a diario. Entonces, lo que nosotros vimos es que la relación carga-velocidad es altamente lineal. Entonces, eso significa que cuando tú proyectas pues, la velocidad de la carga de 20, 30, 40, 50, 60, 70 kilos, va todo sobre la misma recta. Entonces, si tú coges y eliminas todos los puntos y únicamente te quedas con 2 de esos puntos, pues la ecuación que se te queda es prácticamente la misma. Entonces, la misma RM que estimas con 7 puntos, eres capaz de estimarlo realizando únicamente repetición ante 2 cargas diferentes
y no pierdes precisión y el procedimiento pues te dura menos tiempo y además genera menos fatiga. Entonces, básicamente el método de 2 puntos consiste en eso, en una relación, que obtener la relación carga-velocidad individual realizando repeticiones ante 2 cargas diferentes, que básicamente pues lo que nosotros recomendamos es que una carga ligera sea aproximadamente el 50% de la repetición máxima y la carga pesada en torno al 85%. Un fallo que muchas veces pasa es que las 2 cargas pueden estar muy cercanas o que están muy cercanas o que la pesada está muy lejos de la repetición máxima. Entonces, si está muy lejana de la repetición máxima, al tener que extrapolar mucho tu relación, el valor es muy, muy impreciso. Entonces, muchas veces se critica también el procedimiento de estimación de la RM, porque dicen que tienes que utilizar carga al final cercana a la RM, porque no puedes estimarlas con el 50% de la RM porque el error va a ser brutal. Sí, claro, al final ahí, es decir, puedes tener el mismo problema que puedes tener con la RM, porque si tú coges unos porcentajes de fuerza muy bajos y donde tú estás con una carga que puede hacer 25 repeticiones, pues no es extrapolable para calcular tu RM. Entonces aquí sería más o menos lo mismo. Nos pregunta Miguel Lin que si podría explicarlo de nuevo. Si quieres intento yo como hacerlo más básico. Miguel este es mi primo, así que no le hagas caso que se está cachondeando. Ah, que sí me gusta. Vale. Pues ya está, entonces ya verás. Que eso yo creo que es interesante porque lo que tú dices, lo de utilizarlo de 2 puntos, sobre todo lo que hace es no tienes que hacer tantas repeticiones y tantas cargas como se utiliza en la RM, que es que por ahí sería uno de los beneficios que puede tener este sistema. Quizás es bastante tedioso lo que ahora he explicado, porque hemos hablado de relaciones, correlaciones, que sea una relación lineal, que igual la gente se pierde, pero si la gente no lo entiende, que luego simplemente que nos deje un comentario y se le explica, incluso haciéndole mandándole enlaces para que lo pueda entender y sea más fácil de encontrar. O sea, yo tengo un Excel creado que básicamente, todo el mundo que me lo pida se lo comparto, donde la persona nada más que tiene que poner la carga que ha desplazado, pues por de 20, 40, 60, 80, lo que sea. Abajo tiene que poner qué velocidad registra el encoder y ya automáticamente el Excel te calcula tu relación carga-velocidad individual. Tú en el Excel pones cuál es la velocidad de la RM, que varía en función del ejercicio, y automáticamente te calcula la repetición máxima. Así que si hay alguien interesado, yo encantado de compartirlo. Perfecto. Ahora, te quería preguntar, porque claro, en relación a esto, lo que hemos estado hablando un poco, también nos lleva a pensar que, como tú has dicho, cada persona tiene su RM y es específica, la velocidad que has dicho, que antes parecía que era la media para todo el mundo, ya empieza a ver como que puede haber diferencias. Entonces, ¿cómo haríamos nuestra curva fuerza-velocidad? Entonces, básicamente eso. Lo primero que también muchas veces hay alguna confusión de cómo llamamos al procedimiento de estimar la RM. Entonces, muchas veces se utiliza el término de curva fuerza-velocidad no siendo el más apropiado. Primero porque no es una curva, sino que es una línea recta. Por eso se puede utilizar el método de 2 puntos. Y tampoco sería correcto del todo llamarlo fuerza-velocidad, debería ser carga-velocidad, porque es lo que modela es los kilos, que sería la carga. Si fuese fuerza-velocidad tendrías que modelar los newtons, serían los kilos contra los metros por segundo. Entonces sería ya... Te perdí un poco. Te perdí cuando has dicho lo de... Cuando has estado hablando que has dicho que está mal explicado porque sería carga y velocidad, puesto que estamos hablando de kilos y no de newton, ahí me quedo. Entonces, eso, que debería de llamarse relación carga-velocidad y tampoco se debería llamarse curva porque se ha visto en todos los estudios que en los ejercicios multiarticulares la relación que se establece es lineal. Entonces sería recta carga-velocidad. Y es por eso por lo que se pueden utilizar únicamente 2 puntos, porque con 2 puntos puedes modelar la recta porque el resto de puntos están encima de la recta y no te proporcionan información adicional. Entonces, básicamente, como nosotros lo solemos determinar, es el primer día que evaluamos a una persona, en realidad no solemos hacer el método de 2 puntos, sino que solemos utilizar normalmente, o podemos hacer 2 puntos o 3 puntos. Entonces, porque he dicho que lo que es más importante es tener una carga en torno al 85-90% de la repetición máxima. Pues sabes, por ejemplo, que para el press de banca, si quieres estimarla con fiabilidad, con precisión, la carga más pesada tienes que moverla a unos 0,4 metros por segundo.
Entonces yo lo que hago es decirle al sujeto, bueno, ¿cuánto crees que es tu repetición máxima? Me dice, pues 100 kilos. Dice, bueno, pues la primera carga, que es la que te vamos a medir, después de haber, obviamente, ya haber hecho un calentamiento, va a ser el 50% de la RM. Eso hace el 50% de la RM, hace una repetición lo más rápido posible, descansa 5 segundos, hace otra, descansa 5 segundos, hace otra, y ya está. Ahí terminaría su carga ligera. Y luego le pongo más o menos cuál él me ha dicho que es el 85% de la RM. Entonces ahí ya solo hace una repetición, en función de cómo vaya, descansa un poco y hace otra. Entonces, si esa carga ya está, pues en función del ejercicio, hay una diferencia de menos de 0,2, 0,3 metros por segundo a su RM, ya la extrapolación no es muy grande y con 2 puntos se puede hacer. Entonces, básicamente el procedimiento resumido sería, pues yo le digo, ¿cuál crees que es tu repetición máxima? Él me dice 100 kilos, pues le digo, bueno, pues va a hacer 3 repeticiones con 50 kilos. Y venga, pues la más rápida es 1 metro por segundo. Te pongo el 85% de la RM en press de banca y me lo mueve a 0,37. Pues ya está 0,37, está más o menos cerca de 0,17, se puede estimar con precisión, pues con 2 cargas pues me es suficiente. Entonces con el Excel que he dicho, pues establece la relación carga-velocidad individual con la velocidad ante esas 2 cargas y poniendo en el mismo Excel cuál es la velocidad de la RM, te estima cuál es la repetición máxima. Y en el caso de que la carga esa del 85% de la RM, en vez de haber sido por 0,37 metros por segundo, es 0,8 metros por segundo, es decir, que está muy lejos de la RM, no me debo de quedar con esa carga, sino que tengo que seguir subiendo la carga hasta que tenga una carga que esté en torno al 85-90% de la RM, porque como hemos dicho antes, si la última carga que utilizo para predecir la RM está muy lejana de la velocidad de la RM, la precisión se ve reducida. Claro que ha dicho que igual, es decir, está el método de los 2 puntos, porque sabiendo un poco la persona generalmente que está entrenando sabe dónde puede estar la RM y de una manera, por así decir, tú sabes los kilos que puedes mover. Entonces, generalmente con 2 puntos puedes, pero eso no quiere decir que siempre tengas que utilizar 2, sino que puedes utilizar 3 o 4. Es decir, si tú ves que te alejas y que la primera, como te dices, está en 1 metro por segundo, dices, venga, pues voy acercándome para un lado. Exacto, sí, o sea, si con los 2 atino a la primera y le pongo la velocidad que quiero, con 2 es suficiente, pero si uno se me ha quedado muy lejos de la RM, pues le pongo un tercero. A ver, no hay nada de malo de poner un tercero, un cuarto, un quinto. Simplemente no es necesario si los 2 puntos están bien seleccionados. Vale, nos ha preguntado, vale, nos siguen haciendo preguntas, por si no estaba ya antes, lo vamos a dejar para al final las preguntas, ¿vale? Que acaba de hacer otra pregunta Miguel Ángel, pero yo creo que esta pregunta se va a contestar con otra pregunta que yo tengo también sobre ella. Se te está yendo la cámara. Espérate, es que se me va el audio. Vale, ahora. Ahora te quería preguntar, ¿qué beneficios tendría utilizar el entrenamiento basado en la velocidad para calcular la RM frente a otros? Ya que hemos hablado de cómo calcularlo, ¿cuáles son los beneficios? O sea, la RM la puedo obtener básicamente por 3 métodos. El método directo, que es simplemente incrementándole la carga hasta que cuando incrementes la carga y trates de hacer una repetición falle y ya sabes que la anterior es tu repetición máxima. Luego hay fórmulas a través de métodos indirectos de repeticiones al fallo. Pues hay varias fórmulas publicadas que en función de la carga que he utilizado y el número de repeticiones que eres capaz de realizar con esa carga, te estima cuál es tu RM. Esto tiene el mismo problema también que el método de basar la velocidad. Si tú estimas por el número de repeticiones al fallo y coges una carga que es la que puede hacer 35 repeticiones, pues también el error va a ser muy grande. Al final, cuanto menos repeticiones te deja hacer esa carga, también el error que va a tener es menor. Entonces, básicamente, la principal ventaja de utilizar la velocidad es que no tienes que someter a la persona que está entrenando a un esfuerzo máximo que para ti no es necesario en el entrenamiento. Sobre todo eso, cuando estamos hablando de temas de salud como al inicio de la charla, pues eso, con una persona que nunca ha hecho su repetición máxima, pues no tiene sentido hacerle su repetición máxima. Y en muchos casos. Entonces, básicamente es para disminuir el riesgo de lesión o de desconfort que pueda tener la persona que esté entrenando. Básicamente es la principal ventaja, porque luego también hemos hecho estudios que ven si es más preciso estimar la RM a través de hacer repeticiones al fallo o a través de la velocidad,
y la precisión es básicamente la misma. No hay una diferencia importante para muchos ejercicios que hemos estudiado. Simplemente, pues, utilizando la velocidad, la ventaja que tienes es que no tienes que llevar al organismo al fallo, que sí puede ser contraproducente en función de los objetivos que tengas con tu entrenamiento, y el inconveniente, pues, que necesitas un dispositivo que te mida la velocidad bien. Y yo entiendo que también sería como el calentamiento previo y todo lo que es como la puesta en marcha de una RM, que te lleva a un calentamiento siempre superior, que al final tú vas haciendo muchas cargas, que también es importante el tiempo. Si no, lo mismo que tu mida, un calentamiento más o menos básico, normalito, porque si metes un 50%, luego metes la otra, igual, metiendo una más bajita o un calentamiento de activación, puede ser más sencillo que en otra que a lo mejor te tienes que tirar haciendo casi una sesión entera donde ya después de eso no entrenas porque ya entrenas. Sí, eso puede tener sentido. Eso, si estás haciendo un estudio de investigación, pues sí puede tener interesante, pues, determinar la RM de manera directa, como os dice, porque es verdad que es más fiable que midiendo por velocidad. Entonces, para eso sí, pero no tiene mucho sentido hacer ese procedimiento antes de un entrenamiento, porque haciendo ese procedimiento ya va a descargar el entrenamiento. Dependiendo de la gente que esté entrenando, claro. Vale, pues por ahí va la otra pregunta, pero ya lo he contestado. Era eso de que si era más fiable una cosa u otra. Eso ya está hecho. Luego, hablamos mucho del tema de entrenamiento basado en la velocidad, pero es decir, la pregunta sería, ¿cómo se mide? ¿Qué material necesito? ¿Qué costo puede tener? ¿Y qué marca recomendaría? Sobre marcas, claro, yo entiendo que tú ahora trabajas con no sé con las marcas que habrás trabajado, pero cada vez hay más en el mercado. Y llega un momento en el que tú dices, claro, no todas se testan, pero sí salen. Sí, al final casi todas están empezando, o sea, todas salen primero y luego al cabo de 1 o 2 años pues acaban siendo testadas. Nosotros hicimos un estudio donde comparamos la fiabilidad y la precisión de 7 dispositivos diferentes, que creo que uno era Speed for Live, que ahora han cambiado el nombre, otro el T-Force, otro creo que era el Smart Coach, VeloWin, y luego 2 acelerómetros, el Push que has dicho antes y Beast Sensor, y luego la aplicación de móvil. Nosotros, por ejemplo, lo que nosotros encontramos fue que básicamente todos los encoders te miden igual de bien. O sea que los encoders no están teniendo problemas en cuanto a la calidad del dato. Todos los datos que te suelen proporcionar son correctos y puedes utilizarlos para todas las aplicaciones que hemos visto antes que puede tener el entrenamiento basado en la velocidad. La principal diferencia que yo veo entre estos dispositivos son la calidad del software que tienen. Nosotros, por ejemplo, en investigación, yo el que más utilizo es el T-Force, pero básicamente porque está muy bien para investigación. Yo al final, a lo mejor tengo que monitorizar en un mismo día a 30 personas que pasan por el laboratorio para entrenar, y entonces necesito que todos esos datos, imagínate cuántas series, cuántos ejercicios, sería una barbaridad. Luego todo al final del día tengo que sacar los datos del ordenador para luego reportar lo que han hecho de verdad. Entonces hay algunas aplicaciones, algunos dispositivos que te dan el dato bien, pero ahora si tú quieres sacar esos datos, pues tienes que ir apuntando manualmente dato a dato. Entonces yo en mi caso, pues me moriría haciendo eso. Y mientras que hay otros dispositivos como el T4 que sí te lo dan. Pero luego es verdad que en función, porque yo tengo esa necesidad de investigación y necesito esos datos. Pero si a lo mejor yo me dedicara más al entrenamiento personal, no voy a sacar todos esos datos no lo voy a sacar. Entonces a lo mejor algo con que me dé el feedback de manera inmediata y apuntando un par de datos que me interesan es suficiente. Entonces yo diría que para utilizar todas las aplicaciones que puede tener entrenamiento basado en la velocidad, yo creo que todos los encoders que yo he utilizado se pueden utilizar sin problema. Ya la decisión de la persona pues está en función de lo que se pueda gastar en adquirir el dispositivo y también en el uso que le vaya a dar de los datos. Es importante ver el software cómo está diseñado de manera que en función para lo que tú lo necesitas se adapte a tus necesidades. Vale. Y es decir, entonces básicamente el material sería o el encoder o el aparato, la aplicación que en este caso que va a utilizar. Y sería, quizás muchas veces el encoder te viene con software, las aplicaciones también suelen venir con software, y en caso de que no quieras utilizar el software por lo que quieras, porque solamente te dan los datos, utilizarías el ES, por ejemplo, que tú has comentado, que utilizas para calcular. Bueno, o sea, todos los encoders vienen asociados con un software diferente.
Lo que pasa es que eso, pues, imagina, tienes 4 encoders, 4 marcas diferentes, los 4 te dan el mismo valor de velocidad, simplemente que en el software de cada encoder pues vienen presentados de manera diferente. Hay unos más intuitivos que puedes pasar de un sujeto a otro más rápido, o si quieres exportar todo lo que has hecho en una sesión de entrenamiento, los datos de 188 repeticiones, pues hay un software que tú le das 2 botones y te exporta los 188 repeticiones, y hay otro software que no te exporta ninguna. Tú tienes que ir repetición 1, velocidad media, esto, velocidad máxima, esta. Entonces ahí se te puede ir la vida haciendo eso si lo necesitas. Entonces, los encoders, todos te miden, que yo he utilizado, todos te miden razonablemente bien, y lo único es en función del software que tiene asignado ese encoder, en función del uso que tú le vayas a dar, pues te interesa más uno u otro. Eso con los encoders. Con los acelerómetros que nosotros hemos utilizado, y eso prácticamente se están viendo en el 95% de los estudios, todos te miden con una precisión bastante inferior a los encoders. Ahora se supone que PUS ha mejorado un poco el suyo, pero los estudios que han estado sacando sigue estando por debajo de los encoders, y yo creo que siempre va a ser así, porque la medición del dato es, o sea, lo que eso te mide es la aceleración, y tienes que tener un mayor procesamiento de los datos para calcular la velocidad. Entonces eso siempre, sí o sí, podrán mejorarlo, pero nunca va a ser tan preciso como un encoder, pienso yo. Y luego Claro, ahí la la otra que se diferencia... utiliza... Perdón. Uh-huh. Sí, sí. No, sí, Habla, con lo... ¿qué iba a hablar Eso, lo que de la iba a aplicación, no? hablar... Sí, ahora eso, te estaba hablando de los encoders, que básicamente que todos te miden bien. Yo eso no tengo inconveniente con ninguno, y simplemente tu decisión pues sería en función del dinero que tenga para gastarte, y en función del uso que le vaya a dar, pues ver cómo se trabaja con el software, en función de lo que tú vayas a hacer, cuál te sale mejor. Mejor. Luego los acelerómetros estos, pues eh, tienen, o sea, pues, si ya los encoders de por sí, la relación carga-velocidad, pues tiene cierto error cuando determinas la RM, por ejemplo, y pues con un acelerómetro que te mide peor la velocidad, pues el error seguramente no sea asumible dentro del entrenamiento. O sea, va a tener demasiado error para utilizarlo en la práctica. Y ya casi toda la gente que yo sé que lo utilizan, básicamente lo utilizan para dar feedback a los sujetos. Como he dicho antes, la aplicación más básica es que cuando estás ejecutando tú puedes dar feedback de la velocidad, y eso te mejora como la calidad del entrenamiento. Entonces mucha gente utiliza estos acelerómetros como para dar feedback. Pero también es eso de entrenadores, de que a veces pues sale una repetición, una velocidad que no tiene ningún sentido, y si tú al final pues, te dices, pues si estaba haciendo 0,85 y ahora hace una que tú veas que la has hecho más o menos igual y te sale 0,33, pues como le diga 0,33 a la persona que está entrenando, pues lo hunde. Pues entonces eso, los datos del acelerómetro no se lo enseña, y tú más o menos le dices otro valor, que al final el efecto que tú quieres tener, que es que la persona esté motivada, lo va a tener igual, y eso, porque falla con frecuencia. Y la Claro, última que le había preguntado a alguien por aquí era la aplicación de móvil de MyLift, sí, eso es. que sería la otra. Entonces esa aplicación lo que te hace es registrarte a cámara muy lenta, a 240 frames por segundo, el desplazamiento de la barra. Y tú le indicas cuándo empieza, cuándo termina el desplazamiento, metes la distancia en la aplicación y te calcula la velocidad, la velocidad media. Entonces, de las aplicaciones que he dicho que podía tener antes la velocidad, que eran dar feedback, estimar la RM, prescribir el volumen de entrenamiento, y el último era valorar los cambios en el rendimiento. Quizás las dos que tienen más sentido serían la de estimar la RM y valorar los cambios en el entrenamiento. Entonces, nosotros hemos visto que MyLift mide bien. Lo único que sí es verdad que tiene algo de problema es cuando valoras cargas que son muy ligeras. Pero básicamente no es porque la aplicación no mida bien, sino simplemente porque, como he dicho antes, la aplicación tú tienes que meter la distancia que tú realizas en el ejercicio. Entonces, cuando haces movimientos muy rápidos ante cargas muy ligeras, aunque tú le digas porque tienes que ir de aquí hasta aquí, pues al final cuando haces con una carga muy ligera, al final el desplazamiento siempre va a ser mayor que el que tú le pones en la aplicación, porque tú cuando le midas, dices, bueno, ponte aquí de posición inicial, posición final, 40 centímetros. Pero cuando tú lo haces a máxima velocidad ya no son 40 centímetros, ya son 44 centímetros, porque ya, quiera o no, que coge más distancia. Entonces, y eso se acentúa con cargas más ligeras.
Entonces, aunque tú la duración de la repetición sí la determines bien, como la velocidad es igual espacio partido tiempo y tú en la aplicación pues le dices que son 40 centímetros dividido por tanto tiempo, pues te va a salir una sobreestimación de la velocidad porque en realidad no ha hecho 40 centímetros, sino que ha hecho 47. Vale. Claro, yo lo que Ese es quería el principal problema. era que la diferencia aquí al final está en los costos. Así que yo recuerdo al principio un encoder, es que no me acuerdo cuánto valía de dinero, pero es verdad que luego ha ido bajando, que ha bajado mucho el coste del dinero. Y yo creo que al final lo que ha hecho es que la gente lo haya dejado un poco de lado a nivel de no querer utilizarlo como algo más complicado, ya le gusta más que todos los contras. Es decir, necesito un software, necesito tal, es más lioso, tengo que estar transportándolo, y al principio era que uso difícil transportarlo, y encima salieron los otros que eran con costes muy bajos. Decía, claro, es que entre gastarme 50 euros, gastarme 700, 800, no me acuerdo cuánto valían al principio. O 4.000. Es que es una barbaridad. ¿A cuánto están ahora mismo los costos de los programas estos? ¿Serán por 1000 o así? El O sea, el Mayan no, perdón, el T4. El T4, no sé ahora mismo ni siquiera si lo están vendiendo, pero yo sé que cuando nosotros lo compramos, cuando me fui a Chile, una de las primeras, básicamente una de las pocas cosas que compraron fue un T-Force, fue un encoder y me pidieron que cuál quería para trabajar y como he dicho, para mí es muy importante que la manera de procesar los datos rápidos, le pedí el T-Force y nos costó creo que unos 4.000 euros. Eso no está a mano para un centro. No, o sea, para un centro no, pero eso, para un centro de investigación, pues sí. Y para mí, pues yo que estoy a lo mejor, pues a diario, a lo mejor 6 o 7 horas sacando datos de velocidad de encoder, pues para mí, para mi centro de investigación sí es importante eso, porque lo que me ahorra de trabajo con otro tipo de encoder, que a lo mejor miden igual de bien, pero que no te exportan los datos como el T4, pues a lo mejor estaría todavía sacando los datos. Sí, que al final te ahorra tiempo, te ahorra mucho más tiempo y el tiempo al final acaba haciendo dinero que si lo ahorra, pues más relevante. Pregunta a mi máster, que está relacionada con esto, por no dejarlo, si es importante tener en cuenta el desplazamiento siempre. Claro, yo entiendo que sí. No sé, explícalo. O sea, si se refiere a MyLeaf, sí sería importante, bueno, siempre, casi todo siempre es importante. O sea, si se refiere a MyLeaf, en la aplicación MyLeaf, tú lo que pones cuando haces el ejercicio es, pues el recorrido de la barra son 40 centímetros. Entonces, si y la velocidad es igual al espacio, que son esos 40 centímetros que tú has puesto, por el tiempo, que el tiempo es la distancia en frame desde el inicio al final de la repetición que tú has marcado en la aplicación. Entonces, si tú pones 40 centímetros y en realidad la persona ha hecho 50 centímetros, el cálculo de velocidad va a estar mal, te va a salir sobreestimado, porque te va a dividir 40 entre el tiempo, cuando en realidad tenía que haber dividido 50 entre el tiempo. Claro, comenta que la distancia de desplazamiento de la barra. Claro, ahí, por ejemplo, yo creo que igual, no sé si va por aquí la pregunta, pero yo entiendo que cuando estamos hablando de desplazamiento, hablamos siempre de un desplazamiento recto, lineal. Si no estamos hablando, por ejemplo, de hacer una cargada donde la barra genera cierta curva, porque estaría haciendo de aquí a aquí, pero no todo el movimiento, porque la parte que coge curva no se mide. Es que hay ciertos ejercicios que ahora mismo no se podría medir. O sea, con MyLeaf, con la aplicación esa, lo que tú ves es la vertical. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos tenido más problemas. Cuando hemos utilizado la aplicación hemos tenido muy buenos resultados en las típicas máquinas de gimnasio, pues que van con los discos, como el jalón al pecho. Hicimos, por ejemplo, un estudio. Y lo que nosotros hacíamos era poner una señal en los discos, donde medíamos el inicio en el que los discos empezaban a irse hacia arriba y luego los momentos en los que los discos pasaban a un determinado sitio, que sabíamos que siempre era 40 centímetros. Entonces, con carga baja, la persona hacía el ejercicio, pasaba los 40 centímetros, iba a 47, 48, 49, 50, pero eso a nosotros nos daba igual porque nosotros parábamos de contar cuando pasaba la línea, que sabíamos que siempre está en 40 centímetros. Entonces, eso yo creo que el principal error de la gente cuando utiliza MyLeaf, que al final es algo que prácticamente es muy difícil de corregir, es eso, que cuando haces con cargas ligeras, la barra tiene más desplazamiento del que tú le has puesto en la aplicación. Porque tú cuando le mides la distancia antes de realizar el ejercicio, pues hace algo normal, pero cuando estás levantando carga muy ligera, pues ese desplazamiento, quieras que no, pues se incrementa. Y eso se incrementa mucho cuando es carga ligera porque va muy rápido
y cuando trabajas con cargas pesadas prácticamente no se incrementa porque no puedes tener más recorrido. Entonces, por eso mide mejor con cargas bajas que se mueven, no, con cargas altas que se mueven a baja velocidad, que con cargas bajas que se mueven a alta velocidad. Pero no es porque la aplicación mida mal, sino porque la velocidad que tú le has metido con cargas bajas no son 40 centímetros, sino que serán 48. Vale, perfecto, dice, muchas gracias. Ahora sí. Luego, hablando del tema que hemos estado también hablando un poco de cómo llevarte lo que sea rendimiento, que sea parte de entrenamiento personal, es decir, hay mucha gente que ve muy complejo cómo llevar esto a un entrenamiento personal. Yo no lo veo así especialmente, aunque sí sé que es bastante complejo. Sobre todo yo tengo muy claro que a nivel individual sí es muy útil y tú lo puedes hacer. Es decir, un entrenamiento personal donde estamos hablando, que es lo que sería un entrenamiento personal real de una persona con otra persona, y donde tú tienes que dar muchas virtudes, eso sería muy, me parece que es sencillo de llevarlo a cabo. Pero claro, en un grupo, por ejemplo, con 3 o 4 personas, aunque tengas 3 o 4 aparatos, tú, eso cómo lo ves, y cómo verías, qué opinas de la aplicabilidad en centros tanto de entrenamiento individual como de pequeños grupos. O sea, yo eso lo puedes corresponder seguramente tú mejor porque yo no he trabajado en ese tipo, en ese centro. Yo siempre he hecho eso, investigación, y yo sé que eso, que nosotros, la persona que nosotros somos capaces de estar entrenando en diferentes ejercicios, pues a lo mejor 7 o 8 personas con un encoder llevando los tiempos de descanso y se puede realizar. Al final, como hemos hablado al principio de la charla, la velocidad tiene diferentes aplicaciones, pues entonces tú al final en tu centro, pues en función de las posibilidades que tengas, pues la utilizas para darle la aplicación que más beneficios pueda darle. Sí, yo por ejemplo, voy a terminar de preguntar una pregunta. Uh-huh. Yo creo, por ejemplo, digo yo, a nivel individual, sí que tengo claro que sí es útil, pero claro, cuando tú trabajas ya con ciertos grupos, ya tendrías que estar dejando a la gente que tuviera, tendría mucho aparataje. Y encima, si lo vas moviendo de ejercicio, que tienes que ir cambiando lo que la persona vaya transportando, creo que quizás es muy lioso y luego le estás dando a la persona que viene a este centro generalmente a desconectar mucho, porque sí es verdad que aunque nos centremos mucho en que hay que enseñar a la gente a hacer las cosas, hay gente que realmente viene a que tú le guíes y viene a aprender, pero sin volverse muy loco. Es decir, que ella tenga que llegar allí y irse con la cabeza caliente de haber aprendido muchas cosas. Entonces yo tengo claro que a nivel individual sí, pero a nivel de pequeños grupos, quizás para ciertos ejercicios. Que tú quieras hacer énfasis en una sentadilla y lo pongas y habiéndolo calculado otro día esto, tú digas, pues mira, aquí tenemos que ir a esto. Y tus repeticiones van a esta velocidad. Y le pongas su pantallita, su tablet delante, con su sistema, que tú veas que van con sus barras y que digan, venga, ahí va. Y que ella sepa cuándo parar o cuándo tiene que parar. Yo ahí es como lo utilizaría. Y que de hecho no lo he utilizado, pero si no lo he utilizado en grupo ni nada, pero que es pronto lo utilizaría. Paso a la siguiente pregunta. Vale, hay preguntas y lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Que si no se nos acumulan y nos vamos cogiendo aquí. Creo que tanto el rendimiento como el entrenamiento personal, ¿vale? Algo muy interesante es el feedback, que es lo que estaba comentando. Y eso, y en principio ya, que me dieras tu opinión, pero creo que también la quieres dar, pero por si quieres volver a comentar. O sea, sí, hemos visto eso que es muy, muy importante. Pero también es verdad que se les ha visto, la investigación se ha visto que es muy importante, o sea que cuando tú le entrenas dando feedback a la persona, realiza tiene un mayor rendimiento mecánico y eso a la larga está asociado con mayor adaptación en el entrenamiento. Lo que pasa que también es verdad que la mayoría de estudios agudos lo que tú haces pone a un grupo de 20 personas, los primeros 10 primero les das feedback, otra sesión sin feedback, y ves que los que les das feedback tienen un mayor rendimiento mecánico. Lo que pasa es que eso también no sabemos si es simplemente por el hecho de la novedad, o sea, porque me has dado feedback hoy, yo me motivo más y soy capaz de mejorar mi rendimiento, y no sabemos si esa persona, cuando le estás dando ese mismo feedback, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pues ya a lo mejor no tiene ese efecto motivador. Pero básicamente el principal beneficio de proporcionar feedback es incrementar la motivación de la persona que está entrenando y que pueda rendir al máximo en todas las repeticiones que está realizando. Porque cuando tú entrenas
y eres capaz de desarrollar tu máximo rendimiento mecánico, al final las adaptaciones que se producen en tu organismo son superiores a que si entrenas intencionadamente a una menor velocidad. Entonces, el feedback simplemente es una estrategia que tenemos para incrementar esa motivación y que pueda entrenar al máximo rendimiento. Pero si en vez de dar feedback lo que tú haces, lo que le motiva a esa persona es decirle algún piropo o cualquier cosa, pues simplemente tú como entrenador buscarte la estrategia para que esa persona desarrolle el mayor rendimiento mecánico. Si es dando feedback y si es de otra manera. Sí. Nos metemos de nuevo en algo más técnico, y es que esta tiene relación con una pregunta que nos han hecho antes, que nos han comentado sobre el uso de la velocidad media propulsiva, sobre el uso de la velocidad media, y es sobre, háblanos de esos parámetros y en qué momento sería más adecuado un uso u otro, ¿vale? Miguel Ángel nos comentaba que si sería mejor la velocidad media propulsiva para ejercicios básicos y la velocidad media para ejercicios gestos deportivos. Pues básicamente la velocidad media es la velocidad media desde que tú inicias la fase ascendente del ejercicio hasta que la barra llega al punto más alto, y la velocidad media propulsiva, cuando tú estás ejecutando contra cargas muy ligeras, hay una parte final donde la aceleración es menor que la gravedad, que se supone que tú estás frenando el movimiento, y entonces te descarta ese último parte de la repetición, que se supone que discrimina mejor el rendimiento mecánico de la persona. Entonces, como hemos dicho antes, el entrenamiento basado en la velocidad, al final tenemos que saber eso, que tiene 4 aplicaciones básicas. 1, proporcionar feedback. El objetivo de proporcionar feedback, como hemos dicho antes, es que mejore la persona su rendimiento. Para mí, yo creo que si tú le das la velocidad media, le das la velocidad media propulsiva a la persona que está entrenando, no da lo mismo darle la velocidad media que la velocidad media propulsiva, porque yo creo que se va a motivar lo mismo. El siguiente aplicación decimos que era estimar la 1RM. Entonces sí se ha visto que cuando la velocidad media es ligeramente más fiable que la velocidad media propulsiva, y la estimación de la 1RM te sale ligeramente superior cuando utilizas la velocidad media que la velocidad media propulsiva, cuando tu objetivo es únicamente estimar la 1RM. Entonces el tercero, que sería por ejemplo prescribir el número de repeticiones que hacen una serie. Eso no hay ahora mismo ningún estudio que haya visto cuál si es más efectivo la velocidad media o la velocidad media propulsiva. Lo que sí es verdad que si tú prescribes el entrenamiento y que dices, pues quiero que la persona que esté entrenando haga un 20% de pérdida de velocidad. La persona, en función de la variable que tú utilices, que utilice la velocidad media propulsiva, la velocidad media, la velocidad máxima, va a realizar diferentes números de repeticiones. Entonces eso es algo que también vamos a tener que tener en cuenta en el futuro, porque no basta con decir, tú entrenas un 20% de pérdida de velocidad, porque diciéndole eso, vas a poder hacer a lo mejor 4 repeticiones cogiendo la velocidad media, 3 cogiendo la velocidad media propulsiva y 6 utilizando la velocidad máxima. O sea, las adaptaciones que se van a producir son diferentes porque hacen diferentes números de repeticiones. Entonces, ahora mismo no se sabe si es mejor la velocidad media propulsiva o la velocidad media porque nadie lo ha comparado. Estamos ahora mismo en eso. Y la cuarta es valorar los cambios en el rendimiento. Que esto aparentemente la velocidad media propulsiva, cuando evalúas cargas ligeras, pues parece que es superior a la velocidad media. Pero, o sea, cuando utilizas cargas pesadas, a partir del 75% de la RM, el valor de velocidad media propulsiva, velocidad media es prácticamente el mismo, así que ahí te da lo mismo. Y la únicamente donde podría ser superior la velocidad media propulsiva, que es superior de hecho, es cuando utilizas cargas muy ligeras. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando valoramos el rendimiento ante cargas muy ligeras, por ejemplo, un press de banca, entrenar únicamente la barra, yo no le veo mucho sentido hacer ese ejercicio a máxima velocidad sin soltar la barra, porque es algo que es muy poco específico y a mí me hace daño en los ojos viendo ese tipo de ejercicio. Entonces nosotros cuando valoramos el rendimiento ante cargas muy ligeras, por ejemplo un press de banca o una sentadilla, en vez de hacer un press de banca tradicional, lo que hacemos es un press de banca lanzado en un pórtico guiado. O una sentadilla, en vez de saltar contra 10 kilos, lo que hace una sentadilla con 10 kilos, que al final pues no te da mucho. Hacemos el mismo ejercicio pero saltando. Entonces, cuando queremos valorar cambios en el rendimiento, cuando hacemos cargas ligeras, seleccionamos ejercicios balísticos como salto y press de banca lanzado,
y en ese caso la velocidad máxima es mejor que la velocidad media y la velocidad media propulsiva. Entonces nosotros recomendamos, cuando valora el rendimiento ante cargas ligeras, coger la velocidad máxima. Entonces, en la práctica, yo la velocidad media propulsiva la verdad que no la utilizo nunca, y porque eso no creo que proporcione ninguna ventaja. La única ventaja que podía tener de verdad es que discrimine mejor el rendimiento cuando trabaja ante cargas ligeras, pero porque discrimina la fase de frenado, pero yo directamente lo que hago es quitarle la fase de frenado pidiendo al sujeto que no frene, sino que salte o que lance con el ejercicio que está realizando. Que creo que es algo más específico, los datos que obtiene son más fiables. No sé si más o menos con eso. Sí, yo creo que sí. Es que como si no que comente si él no se le ha quedado un poco, que al final básicamente es que no utilizaría la velocidad media propulsiva para ningún momento y que utilizaría siempre la velocidad media. Uh-huh. Sí, básicamente. Y al final también eso, los dispositivos, menos aquí que comentan, que casi todos, o sea, todos los que son fuera de España, ninguno da la velocidad media propulsiva, todos dan la velocidad media y la velocidad máxima. Así que si quieres comparar también con lo que se han hecho en otros sitios, la velocidad media es también al final algo más que se utiliza más a nivel mundial. Y aquí comentan eso de si eso, el Speed for Lead, por ejemplo, nosotros lo que utilizamos, la primera versión te daba la velocidad media y decidieron empeorarlo poniendo la velocidad media propulsiva en la segunda versión que han sacado. Dice Miguel Ángel que él ve como la velocidad media propulsiva para ejercicios básicos de gimnasio, que no destinado con rendimiento. ¿Pero ejercicios básicos como cuáles? Yo entiendo que ¿a cuál te refieres? ¿Tipo sentadilla? Bueno, si quieres, trate, porque seguramente nos va a cerrar, porque nos vamos a pasar de la hora. Y ahora pasamos a esa pregunta. Que me quedan 2 preguntillas, y si no, ya hacemos el siguiente vídeo y lo metemos con las preguntas. Uh-huh. ¿Qué ejercicios se han estudiado sobre esto? Porque claro, tampoco hay todos los ejercicios hechos. Bueno, nosotros el que más se ha estudiado es el press de banca, pero eso, los ejercicios básicos, press de banca, sentadilla, peso muerto, el de remo tumbado, también ejercicios de jalón al pecho, de remo en máquina también se han estudiado, el ejercicio de press militar. Cada vez hay más ejercicios, pero eso, fundamentalmente el que más se ha estudiado son los básicos más de press de banca, porque es más sencillo de realizar, luego sentadilla y luego algo menos peso muerto, pero cada vez se están utilizando más. Pero básicamente lo que he dicho sí es verdad que en función de, por ejemplo, si quieres predecir la RM, en función del ejercicio hay cambios drásticos. Por ejemplo, se ha visto que en sentadilla realizada libre hay bastante error en la predicción de la RM, mientras que en el press de banca o en el ejercicio de remo tumbado el error es muy bajo. Entonces, también en función del ejercicio, la persona tiene que ser consciente de que la velocidad te va a proporcionar estimaciones de la repetición máxima más o menos precisas. Vale, y ya la pregunta última que tengo, y yo creo que vamos a tener que cerrar y volver a abrir vídeo para que podamos contestar todo. Claro, viendo que tampoco están todos los ejercicios estudiados, hace falta mucha más investigación sobre cada tipo de ejercicio. Y luego, sobre todo, te vas a tener que dar un tipo de ejercicio de un movimiento lineal, o lo que tú has dicho antes. Por ejemplo, si estás haciendo un jalón, tienes que ver el recorrido que hacen las pesas por el otro lado, porque quizás aquí, no ser un movimiento lineal, te tienes que ir a otro movimiento. ¿Y eso repercute en que sea más fiable o menos fiable? O sea, la medición que te va a dar el encoder va a ser menos precisa, porque el encoder lo que se supone que estás dando es la velocidad vertical. Si el cable no se desplaza siempre vertical, no va a obtener la velocidad vertical, va a tener la velocidad vertical más un pequeño componente horizontal. Cuanto más componente horizontal tenga el ejercicio, pues la precisión va a ser menor. Pero eso sí, también, si la desviación horizontal en tu ejercicio siempre es de manera... Si quieres, mientras tanto, como yo creo que igual lo que se van a hacer va a ser las preguntas. No, pues me río por la pregunta. Que era, como haría falta más ejercicios por estudiar, y eso que tú estabas diciendo un poco de... ¿Qué máquina tu primo?
de cómo se da el fallo, porque si tú mides un jalón, y yo estoy realizando jalón al pecho, claro, tú mides por detrás la parte lineal. Bueno, en ese caso nosotros sí lo hemos hecho y le hemos medido lineal porque lo que hacíamos era medir los discos. O sea, los discos que tú desplazas cuando haces el ejercicio de jalón, eso se desplaza verticalmente 100%. Entonces lo que medíamos, enganchábamos el encoder era los discos. Entonces medíamos la velocidad vertical de los discos y con eso nos sirvió, por ejemplo, para predecir la RM de manera precisa en ese ejercicio. Claro, porque existe encoder lineal, pero también existe un encoder rotacional, pero el encoder rotacional generalmente va a haber sapule. Sí, pero al final básicamente todos te dan la velocidad y no te discriminan pues si es velocidad vertical, horizontal, es simplemente cuánto cable se ha desplazado. Entonces, pues si tú el ejercicio no tiene únicamente componente vertical, sino que también el cable se desplaza con un determinado ángulo, pues en vez de un determinado ejercicio, en vez de desplazarse a lo mejor 40 centímetros, si por el teorema de Pitágoras, si lo hace con un determinado ángulo, pues la hipotenusa sería mayor y entonces en vez de ser el mismo problema que hemos dicho antes con MyLeaf, en vez de desplazarse el cable 40 centímetros, se desplaza 44 en el mismo tiempo, entonces te sobreestima la velocidad. Ahora sí, si el cable siempre se desplaza con el mismo ángulo, pues al final va a ser un error constante y va a poder utilizarlo, aunque no sea la velocidad media vertical del ejercicio, pero va a seguir dándote un dato bueno. Otra cosa es que se desplace una vez con 2 grados, otra vez con 17, otro con menos 5, entonces ahí pues seguramente pues no te va a valer para nada. Claro, es que yo creo que es donde puede estar el problema. No sé hasta qué punto por ahí sería, si resultaría en otros muchos tipos de ejercicios que a lo mejor tú estás haciendo una cargada a una mano, lo que sea. Es decir, muchos ejercicios que tú puedes tener mucho con kettlebell, cosas de este tipo, un swing de kettlebell, muchos ejercicios que sería más complicado. Sí, eso obviamente es mucho más complicado. Vale, sé que están, paso a la... sé que están tratando de hacerlo con kettlebell, pero todavía no han sacado nada. Y yo no estoy haciéndolo de momento. Vale. Tenía una pregunta, acabo de volver a hacer. Ciencia, Fisiología y Deporte, que comentaba que era la relación carga vs velocidad. ¿Ha encontrado relación con la carrera? Sí. Si tú entrenando en relación en base al entrenamiento de velocidad, se encuentran mejoras en relación a la carrera, es decir, a gente que corre. Lo que yo entiendo la pregunta, no sé cómo entiendes tú. O sea, si al final, si un entrenamiento de fuerza es efectivo para mejorar la carrera, al final el entrenamiento basado en la velocidad, lo único que te permite es que la carga, los volúmenes de entrenamiento que le quieran meter a esa persona, si tu búsqueda, que lo que buscas es que mejore la velocidad en un sprint, que esa carga se la pueda prescribir de una manera más precisa. Entonces, si tu entrenamiento tradicional es efectivo para mejorar la velocidad en el sprint, utilizando la velocidad, lo único que te asegura es que si tú quieres que la persona entrene al 75% de la RM, que realmente entrene al 75% de la RM. Y si tú no quieres que la persona realice una gran serie en condiciones de fatiga durante tu entrenamiento, que a lo mejor es lo que tiene sentido si lo que quieres es mejorar tu velocidad en el sprint, pues si tú ves que empiezas haciendo con 70 kilos y la mueves a 0,5 metros por segundo y luego ya en la tercera serie con la misma carga la mueves a 0,3, pues sabes que esa persona está muy fatigada y que tienes que cortar el entrenamiento porque estás entrenando en condiciones de fatiga que no te interesa para eso. Y yo no lo he hecho, pero también hay otros estudios que están sacando la misma relación entre la carga y la velocidad mientras sprinta, que no sé si la pregunta va también por ahí. Pues tú te lastras con diferentes kilos mientras sprinta, también puedes sacar la relación, que también se ha visto que es lineal, entre la carga y la velocidad sprintando. Entonces ahí también pues puedes calcular cuál es la carga que maximiza la potencia. Hay gente que dice que entrenando con esa carga en el sprint puedes mejorarlo, puede ser más efectivo para mejorar tu rendimiento. Entonces, claro, yo de las dos creo cosas. que iría eso. Iría a parte de potencia, sería más dedicado a lo que sería una carrera de 50 a 100, entre 50 y 400 metros, donde tú necesitas potencia. Pero claro, al final lo utilizarías como una carga normal, es decir, como un entrenamiento con unas especificaciones más de generar fuerza entre inferior y cosas del tipo. No, ese no es mi primo. Él no es mi primo. Ah,
Vale, pensado. Pues también ha hecho la pregunta antes. Él la había hecho antes. ¿Hay posibilidad de obtener fórmulas de la velocidad media teniendo los datos de velocidad media propulsiva, ROM y velocidad máxima? Si el ROM es del que ha sido utilizado para calcular la velocidad media propulsiva y no sabes cuánto de la repetición se ha quitado luego, no puedes saberlo. Si la aplicación te dice cuál es el desplazamiento, vertical total de la barra y conoces el tiempo total de desplazamiento vertical, sí puedes calcularlo. Pero, o sea, en principio no puedes calcular la velocidad media a partir de esas variables. Necesitas saber para calcular la velocidad media cuál es el desplazamiento total del dispositivo y cuánto tiempo ha estado desplazándose. Speedfolly, la verdad es que no sé ahora mismo cómo te da los datos, pero si únicamente te da la velocidad media propulsiva, no puedes sacarlo. Y me imagino, no lo sé, que si el software te dará a lo mejor el rango del desplazamiento desde que has iniciado la fase ascendente hasta que ellos consideran que termina la fase propulsiva. Entonces, como no sabes cuántos centímetros te has quitado del final de la repetición, es imposible calcularlo. A no ser que el software te dé la información que necesitas, que sería eso, cuál es el desplazamiento total y cuál ha sido el tiempo total de la fase ascendente. Sin esas dos cosas no puedes calcularlo. Vale. Nos preguntaba también al principio aquí de la charla, Chris, que decía, ¿no sería mejor aprender a programar con un porcentaje tradicional y después pasar a programar basado en velocidad? 100%. Al final, si al final la mayoría de la gente lo que hacemos es una programación tradicional y únicamente la velocidad, la información que nos da es que con eso nos aseguramos de que lo que le queremos prescribir a la persona lo esté realizando. Entonces yo con mi programación tradicional pues quiero que haga serie al 80% de la repetición máxima y quiero que eso me lo haga durante 6 semanas. Entonces si yo calculo tradicional mi repetición máxima y le digo pues 100 kilos, pues ahora va a entrenar con 80 kilos y me entrena este día, pues me entrena así durante 6 semanas, siempre ante esos kilos, pues la persona, sobre todo si está desentrenado, pues se va a incrementar su rendimiento y ya en vez de trabajar el 80% de la repetición máxima, que yo es lo que yo quiero prescribirle con mi entrenamiento, pues va a entrenar a 78, 76, 74, 72. Entonces, únicamente la velocidad no es que nos olvidemos de la programación tradicional y utilicemos la velocidad, sino simplemente la velocidad es lo que nosotros utilizamos para asegurar que lo que queremos prescribir de manera tradicional se prescriba de manera precisa. Claro, al final eso es seguir programando como se ha programado, pero utilizando un método más fiable, al fin y al cabo, y más fácil y más ir a la diana cada vez, porque tú cada día, lo que has dicho antes, si ves que de repente hoy la velocidad que estaba levantando supuestamente peso no la estás levantando, pues igual te tiene que hacer pensar, viene fatigado, cómo durmió ayer, aquí ha pasado algo, igual es mejor que hoy no entrenemos porque estamos generando una fatiga por lo que sea previa, cosa que si no tuviera esa velocidad y no la estuviese midiendo, si entrenara por sí solo, no tendría en cuenta muchas de esas variables. Sí, es que no están en oposición medir la velocidad con hacer el entrenamiento, la prescripción del entrenamiento tradicional, sino que la velocidad en realidad es simplemente algo que tú utilizas para que lo que tú prescribas sea prescrito de una manera más precisa y saber que lo que tú has tratado de prescribirle a la persona que está entrenando es realmente lo que ha hecho. Vale. Luego, cogiendo la pregunta de Miguel Ángel, que ha dicho antes lo de velocidad media, para ejercicios básicos y demás, que él lo utilizaría, se refería a ejercicios como sentadilla. Sentadilla. ¿Qué es lo que ha dicho? Al final eso es lo que para lo que tú las quieras utilizar. Si es para lo que hemos dicho antes, hay 4 aplicaciones. Si es para darle, yo creo que te va a dar lo mismo la velocidad media que la velocidad media propulsiva. Si es para estimar la RM, te la estima mejor con la velocidad media que con la velocidad media propulsiva. Ahora, si lo que tú quieres valorar el rendimiento de esa persona, hacerlo con sentadilla, es mejor la velocidad media propulsiva que la velocidad media. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo nunca valoraría a una persona su capacidad de realizar una sentadilla ante una carga muy ligera donde esté en la mitad del ejercicio no tratando de ir a la máxima velocidad.
Entonces yo lo que hago en esos escenarios es pedirle que salte. Y cuando le pido que salte, es mejor utilizar la velocidad máxima que la velocidad media propulsiva y que la velocidad media. Vale. Luego, preguntaban también que si consideras seguro este tipo de entrenamiento para todos los sujetos, sobre todo relacionado con el alcance de repeticiones a gran velocidad máxima. Imagino que es porque como que la velocidad siempre tiene que hacer a máxima velocidad. O sea, lo que hemos hablado antes de cuándo puede ser contraproducente la velocidad, entrenar por velocidad, al final, y si era aplicable o no a salud, únicamente no va a ser aplicable cuando la persona no le interese trabajar a la máxima velocidad. O sea, de loco utilizar el entrenamiento basado en la velocidad con una persona que está desaconsejado que entrene a la máxima velocidad. La premisa básica para utilizar el entrenamiento basado en la velocidad es que la persona realice los ejercicios a la máxima velocidad. Si tú pidiendo a la persona que realice el ejercicio a máxima velocidad le va a suponer un riesgo, algo que sea contraproducente para esa persona, obviamente no lo utilizaría. Claro, y también seguramente no lo utilizarías tampoco para personas iniciadas. Yo entiendo que no sé si la pregunta iría por ahí, que lo dice, al final, esto no significa que ahora todo el mundo tenga que trabajar así. Esto significa que tú sigas el proceso de programación general que siempre veo que es iniciar y empiezas a hacer un ejercicio normal y que no te vuelves loco, meterle velocidad máxima a gente que no sabe ejecutar el ejercicio y después le metes la velocidad una vez que tú estás buscando un objetivo que ya no es enseñar el ejercicio. Y que ya Sí, 200% de acuerdo. Luego, otra pregunta que también hacía Chris, que es muy relacionada con la otra, que ¿sería mejor primero programar de forma tradicional, por porcentaje de la RM, y después aprender a programar basándose en la velocidad, tanto para fines como para deporte, que al final es lo que hemos contestado antes? Es lo mismo, o sea, siempre se planifica, yo siempre planifico tradicional, pues quiero que entrene al 70% de la RM, al 75%, al 80%, y simplemente utilizo la velocidad pues, para asegurarme de que está entrenando al 70, al 75 o al 80%. Y lo mismo, si quiero que realice, incluso si quiero que realice un número fijo de repeticiones por serie, porque yo creo que eso es lo mejor para la persona que esté entrenando y que realice siempre 6, pues simplemente puede ser interesante tener el encode enganchado simplemente para darle feedback de la velocidad, de que se supone que va a tener un mayor rendimiento mecánico, y tú también como entrenador pues puedes ver, si luego exportas los datos, pues puedes ver cómo va, si es capaz de mantener esas velocidades. Vale. Preguntaba también Mauricio, hace una pregunta que era que si el estudio que hicisteis sobre dispositivos tuvisteis solamente en cuenta como base para compararlo la velocidad media propulsiva. El estudio que nosotros hicimos de los 7 dispositivos utilizamos únicamente la velocidad media, porque en ese momento de los 7 dispositivos todos te daban únicamente la velocidad media y algunos la máxima, solamente el T4 te daba velocidad media propulsiva. Entonces utilizamos siempre la velocidad media. Y por eso había ahí un poco de confusión, porque utilizamos el Speed4Lead, pero es que el Speed4Lead en la versión inicial utilizaba la velocidad media y luego se cambió a la velocidad media propulsiva. Por eso hubo alguna duda al respecto, pero simplemente fue porque utilizamos la primera versión de Speed4Lead que daba la velocidad media, no la velocidad media propulsiva. Vale, ahora, Jurado tiene otra pregunta que dice, otra pregunta racional, si tiene lugar contestarla. ¿Es común en investigación, por ejemplo, en ensayos con suplementación, medir los efectos sobre la potencia, velocidad de movimiento de cara a establecer una RM y trabajar luego con una carga dada relativa? ¿Considerarías más interesante medir la RM en una basal o estimar la RM de cada día? Entonces, o sea, que con la suplementación se supone que tú le incrementas la repetición máxima a la persona. Yo entiendo que si es común en ensayos con suplementación medir los efectos sobre potencia, velocidad y demás de cara a establecer una RM y trabajar luego con una carga dada relativa. ¿Considerarías más interesante medir la RM o una basal? O sea, siempre va a ser más preciso tratar de medir o sea, estimar la RM en la sesión en la que va a entrenar. Pero claro, al final no hay ningún estudio que haya visto, pues tomo suplementación o no tomo suplementación
y veo cómo cambia mi relación carga-velocidad. Pues a lo mejor si tengo un perfil más orientado a la fuerza, un perfil más orientado hacia la velocidad, o si el valor que me estima de RM en relación carga-velocidad es diferente. Eso yo creo que no hay ninguno. Ahora, si tú haciendo algo está con ese suplemento, por lo que sea, te mejora la fuerza, tu fuerza dinámica máxima, pues puede ser interesante poner esa sesión, estimar la RM, como hemos hablado anteriormente, y así puedes prescribir las cargas precisas tu valor de fuerza máxima de esa sesión. Vale, y yo creo que vamos a hacer la... Espérate, dice, sí, siguiendo con la misma pregunta, por ejemplo, día toma suplemento, día meto placebo, como para comparar. Yo creo que creo que te refieres a que hay estudios que comparen si la velocidad varía o la RM varía también con respecto a si tomas suplemento o no. Creo que va por ahí. Claro, yo entiendo que eso va a variar igual. Como hay investigaciones que tú tomas creatina y ves que se recupera la gente y otro grupo de personas que no la toman y la fuerza aumenta en un lado y en otro, pues imagino que en velocidad pasará lo mismo. Sí, al final, por lo que, o sea, cualquier suplemento que te mejore tu capacidad de aplicar fuerza, pues se va a ver reflejado por la velocidad. Porque al final la velocidad es un reflejo de la capacidad tuya que tienes de aplicar fuerza. Entonces, si el suplemento es efectivo para mejorar tu capacidad de aplicar fuerza, pues la velocidad ante una misma carga pues se va a ver aumentada cuando tomes ese suplemento que sí es efectivo para incrementarlo. Claro. Mauricio nos pregunta, en caso de no tener dispositivo, ¿existe alguna relación entre la velocidad y alguna otra variable? Que si no tienes dispositivo, el ojímetro, ¿no? Que yo utilizo. Si no tienes dispositivo, ojímetro. Eso ahí, pues la gente que está entrenada pues puede utilizar estas escalas de repeticiones en reserva que también funcionan bastante bien. Claro, yo suelo trabajar, al final lo he ido trabajando mucho, que es las repeticiones en reserva. Que tú dices, sabiendo que bajo una carga que puede hacer 20 repeticiones, pues tú dices, sé que a las 6 primeras no voy a perder la pena velocidad, pues ya me quedo en esta. Que sé que tengo que hacer 15, pues dice, bueno, sé que igual si ya estoy trabajando 12 y estoy trabajando en 6, sé que ahí sí voy a tener pérdida de velocidad, pero sé que estoy trabajando un tipo de relación neuromuscular o otra. Eso es totalmente válido. La ventaja del encoder simplemente pues porque lo tienes registrado y que sabe, pues percepción, pues la tienes registrada y sabes que... Sí. Y por último, vale, que esta es mía, que la tenía yo guardadica aquí, por si acaso, si no sale. Era, siempre que he hablado de esto, es como empezamos a hablar que creo que hay gente que investiga haciendo paradas. Por ejemplo, en un press banca tú paras y realizas, o creo que hay vuestro caso que vosotros lleváis el ciclo acortamiento-estiramiento, no lo cortáis. Es decir, yo no bajo aquí y paro y luego pego el tirón y luego para que nosotros hacéis aquí, bajáis, papá, y tiráis para arriba. Bajáis y tiráis, es decir, que no hacéis la parada. Que yo sé que hay como ciertas aspectos que la gente contradice un poco, claro, pero es que esos datos no son reales porque no hace una parada, como que los datos ahí se pierden un poco. O sea, perderse no se pierde nada. En todo caso lo contrario. Nosotros hemos visto, en el caso del press de banca, publicamos recientemente un estudio donde vimos la fiabilidad de medir la velocidad ante diferentes cargas en tres variantes de press de banca. Un press de banca solo concéntrico, pues bajaban la barra, la aguantaban en el pecho 2 segundos y tiraban fuerte para arriba. Otro con ciclo estiramiento, acortamiento rápido, donde bajaban medianamente rápido la barra, sin ninguna instrucción, simplemente darle tanto la fase de bajada como la de subida lo más rápido. Y la tercera, donde hacíamos fase excéntrica controlada con un dispositivo externo. Entonces queríamos que hacer, pues pusimos un audio de manera que el sujeto tendría que bajar la barra en 1,5 segundos. Pues iba sonando pi, 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 boom. Y en el boom pues tenía que subir. Entonces pues lo familiarizamos para que sean capaces de reproducir esa duración de la fase excéntrica y luego haga la fase concéntrica lo más rápido que pueda. Y nosotros lo que vimos es que para maximizar la fiabilidad de la velocidad en la fase concéntrica, el tipo de press de banca que mejores resultados da es en el que realiza el ciclo estiramiento-acortamiento rápido. Claro, entonces,
Hay algunos estudios que dijeron que eso, que había que hacerlo solo concéntrico. ¿Por qué? Porque el ciclo de estiramiento-acortamiento inducía un mayor error. Pero esos estudios lo que hicieron fue el ciclo de estiramiento-acortamiento, la fase céntrica, la estandarizaron con un audio. Entonces la persona no está solamente concentrada en realizar la fase concéntrica a la máxima velocidad posible, sino también en seguir el ritmito del audio. Y esa concentración en dos cosas diferentes pues hace que la variabilidad que luego tenga en la fase concéntrica sea superior. Entonces, cuando nosotros lo hicimos de la otra manera y comparamos las tres, porque nuestra hipótesis era que cuando tú hicieras la fase céntrica concéntrica rápida, porque no salía bien, iba a ser la más fiable. Y lo que nos salió es que cuando hacía la fase céntrica concéntrica rápida fue la número 1, luego la fase concéntrica y por último la fase excéntrica controlada. Claro, yo es que entiendo, es decir, yo recuerdo que esta conversación yo la he tenido con varias personas y yo era pero yo sabía por qué lo hacéis vosotros, porque incluso lo habíamos hablado, e incluso mi lógica estaba en que tú en tu día a día lo haces como lo haces. Es decir, es decir, hay veces que a lo mejor le quieres dar más énfasis a la parte céntrica, pero se la da, pero generalmente cuando trabajas con un nivel más de rendimiento, o en general, tú le metes tu ciclo de estiramiento-acortamiento, es decir, tú no haces una flexión de pin, sube, mantienes, para un segundo, después tira y mantienes, o hace un pre-banca igual, sino que tú generalmente tiras y va aprovechando esa fase también para generar esa carga y para trabajar ese factor que te da el ciclo de estiramiento-acortamiento. O sea, nosotros eso, imagínate que nosotros no hubiéramos tenido ese resultado y que cuando hace ciclo de estiramiento-acortamiento hubiéramos tenido la peor fiabilidad. Igualmente, para entrenar, si para ti el entrenamiento es bueno hacer ciclo de estiramiento-acortamiento, simplemente porque la velocidad con eso te la dé peor, no va a utilizar solo concéntrico porque te sale un valor mejor de velocidad, porque va, por tener un valor más fiable de velocidad, va a estar comprometiendo la adaptación en el entrenamiento, que al final es el objetivo fundamental. Pero lo bueno que en este estudio que sacamos que ese tipo de press de banca, que se supone que es algo más específico, además proporciona los datos de velocidad de la fase concéntrica más fiables. Y eso también lo hemos visto cuando comparamos SJ, que es un salto que realizas desde isometría, y contra el CMJ, también vemos que el CMJ es más fiable que el SJ. Y es porque casi todos los ejercicios que parten desde abajo en una posición estática, luego tienen los dispositivos, ya sea un encoder, una plataforma de fuerza, tienen una mayor dificultad para detectar cuando inicia la fase ascendente. Entonces ahí hay más variabilidad y eso hace también que los errores sean mayores. Por eso cuando hace ciclo estiramiento-acortamiento, no solo es más específico de la mayoría de las acciones, sino que también los datos que te da la de velocidad son más precisos. Claro, eso es lo que yo pensaba. Yo incluso cuando todavía nos pegamos más cosas a cabo estos estudios, yo siempre decía, yo para entrenar me quedo con los datos que tú estabas dando y para medir me cabía la duda de si era mejor uno u otro. Pero yo dije, al final me daría casi igual, es decir, para evaluar igual, me daba igual una cosa que otra, pero es como decía, si yo entreno, es que yo no evalúo, si yo realmente entreno, yo decía, siempre me sirve más como luego lo hago, ¿sí? Porque yo no entreno haciendo paradas, y yo generalmente entreno con tu ciclo entero, entonces, aunque lo tuyo quizás fuese menos fiable, sería más extrapolable a la vida real. Como yo, es un razonamiento de barrio. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero eso, que además de ser más extrapolable a la vida real, en este caso es más fiable. Si fuese extrapolable a la vida real, pero no te diera valores fiables de velocidad, pues eso simplemente lo utilizas en tu entrenamiento y sabes pues, que cuando hagas ejercicio, pues no utilices la velocidad porque no te va a proporcionar nada que te sea útil. Pero en este caso caso particular, sí te sirva. Que no simplemente porque algo, por un determinado ejercicio, una determinada cosa, la velocidad no te sirva por lo que sea, no quiere decir que ese ejercicio no tengas que hacerlo porque no sea válido. Puede ser totalmente válido para tu entrenamiento y tienes que hacerlo. Simplemente no tiene sentido medir la velocidad en ese ejercicio. Sí, eso. Pues nada, muchas gracias por la charlita. Pues que nada, ha estado a ti. muy entretenida. Sí, ha estado bien. Al final, ya mismo es el récord de charla en tiempo. Eso está bien. Empecé Con muchas gracias a ti. Minutos, pero es que salen largas. Algunas cuando nos metemos, claro, el tema es mucho más largo, da para hablar mucho y la gente está bastante más... Como no es tan fácil pillarse por banda, de hecho hay una encerrona. Y ya está. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Pues sí, un Igual, abrazo. que la gente,
escriba por aquí, que lo deje en comentarios o que pase directamente, si quieres te lo voy yo, ya que te he metido en el follón para no liarte más, que me manden a mí en el mensaje si quieren en ese y yo te mando directamente todo, ¿vale? O me lo manda a mí, vale, como tú quieras. Yo lo que hago, te comparto ahora contigo el SLS que hemos hablado antes y ya si te lo piden a ti, pues directamente se lo pasan. Y los que Venga, quieran, pues si no me escriben a mí, por aquí nos metemos por Instagram de vez en cuando. Venga, pues muchas gracias, Amador. Muchas gracias, Un abrazo. Juan de. Hasta luego.